Bienvenidos, vamos dando inicio, ahí están entrando todos, así que medio segundo de paciencia, no se preocupen, solo para que todos puedan escuchar, para que tengamos las pantallitas delante que vamos compartiendo, todas con sus micrófonos silenciados en principio y luego conectados sus parlantes o sus auriculares o como sea que nos estén escuchando ahora. Es un placer tenerlos aquí para este evento que hemos dado en llamar La Economía Post Elecciones, donde vamos a tener a Diana Mondino, a Iván Kachanowski y a Aldo Abraham. Ahora los vamos a presentar debidamente. Agradecerles obviamente a quienes nos están acompañando en la organización de este evento, a la Cátedra Alberdi, a la Fundación Libertad, a la Fundación Global, a la Fundación von Humboldt, a la Asociación Civil Río Paraná, a Libertad y Progreso, a Liberar, a la Fundación Cívico Republicana y a la Fundación Club de la Libertad. Ha sido realmente un placer de nuestra parte organizar esto para compartirlo con ustedes. Decíamos la economía post elecciones, algunas cuestiones de housekeeping antes de que arranquemos. En principio, cada uno de nuestros expositores va a tener 15 minutos para presentar sus puntos, para hacer una alocución inicial. El orden va a ser en el que los he mencionado, primero Diana, luego Iván, luego Aldo. Yo voy a tener la ingrata tarea, yo sé que igual van a cuidar los tiempos, de avisarles cuando queden 5 minutitos como para que sepan que nos estamos acercando. Eso solamente los fines de que podamos aprovechar lo mejor posible esta hora y cuarto que tenemos por delante. Desde ya, que están todos invitados a usar la ventana de chat si quieren ir dejando preguntas, porque la idea luego de estos primeros 45 minutos, luego de estas primeras 3 exposiciones de cada uno de nuestros invitados, es que dediquemos algunos minutos a lo que tiene que ver con un ida y vuelta, con una suerte de ping-pong de preguntas y respuestas, así que eso es lo que tiene que ver con la organización, con el orden y con lo que vamos a tener por delante. ¿Qué decir de nuestros 3 invitados? Si ustedes están acá en un viernes a esta hora, previo a un fin de semana largo, sin duda alguna que los conocen, sin duda alguna que tienen interés en la materia, sin duda alguna que seguro han venido también con preguntas para compartir y para hacer. En lo que es la previa del fin de semana largo, la previa del Día de la Bandera, la previa del partido Argentina contra Uruguay, así que todos sabemos que si están acá, los 3 son marca registrada, pero como corresponde, tenemos que decirle algunas palabras sobre ellos. Tenemos a Diana Mondino, directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los másteres en Dirección de Empresas y máster en Finanzas de la Universidad del SEMA, integrante de diversos directorios de diversas instituciones realmente muy renombradas y con alto impacto y alta trayectoria, con una experiencia también a nivel internacional como lo es Standard & Poor's, así que es realmente un placer tenerla, Diana, aquí con nosotros. Lo tenemos a Iván Kachanowski, licenciado en Administración de Empresas, magíster en Economía Aplicada, docente universitario, economista jefe en Libertad y Progreso, realmente también en redes sociales uno de los personajes que mejor explica las cosas de manera llana y precisa. Y también Aldo Abraham, otra marca registrada aquí con nosotros. Aldo es licenciado y máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador de SEADE, consultor económico y financiero. Los 3 es realmente un placer tenerlos aquí con nosotros. Como Baltasar Gracianzi, bueno y breve, 2 veces buenos, yo doy por finalizada la parte de la introducción, le paso la palabra a Diana para que arranque con su alocución primera. Diana. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Siempre digo lo mismo, mientras no digas la edad, vamos bien. Así que, a ver, ¿qué decir de la economía post-elecciones cuando todavía no sabemos dónde estamos parados antes de las elecciones? Yo creo que hay en todos nosotros, probablemente en los que estamos inclusive acá en la charla, no tenemos conciencia del nivel de problemas que tiene Argentina. Porque para algunos es un problema económico, para otros es un problema social, para otros es un problema de las instituciones, para otros es un problema de salud, especialmente en este momento. Entonces tenemos muy distintas perspectivas para poder ver qué está pasando y qué sería el camino más lógico que el gobierno actual o el que venga o los que hubieron pueden tomar.
Entonces, lo primero es un diagnóstico de la situación. La gente se preocupa por el dólar o la inflación, pero no hay un diagnóstico compartido en la sociedad de por qué hay inflación. Todos sabemos que el dólar por las dudas va a subir y por las dudas hay que comprar y por las dudas hay que tener, y aunque se diga lo que se diga contra el dólar, en el fondo todo el mundo termina ahorrando en dólares. El ahorro en pesos en Argentina es extremadamente reducido. Y esa es una de las razones por las cuales también hay mucha inflación. Porque cuando alguien quiere retener dinero, no retiene, cuando quiere ahorrar, no retiene pesos, sino trata de buscar otra moneda. Cuando digo que Argentina gasta más que lo que tiene, y que esa, posiblemente en mi perspectiva, es la madre de todos los problemas, ahí tenemos que entender si es cierto y cuánto y qué tan difícil sería bajarlo. El presupuesto de 2021 venía con una estimación de una inflación que ya sabemos que no va a ser, de un tipo de cambio que ya sabemos que no va a ser, y de un déficit fiscal que no sabemos si va a ser. ¿Por qué digo que no va a saber, que no sabemos? Porque un importante componente de los gastos del Estado, importantísimo, un 90%, son salarios o intereses pactados en pesos, y bueno, la inflación nos va licuando. Entonces, a lo mejor la inflación hace que, extrañamente, parte del déficit pueda ser un poquito menor de lo que teníamos. Pero simplemente para tener dimensiones y proporciones, Iván y Aldo conocen esto mucho mejor que yo, pero más o menos. Vamos a tener un déficit, estaba previsto 4,2, pongámosle, seamos optimistas, hago todas las cuentas muy optimistas, un déficit de solo 3% del PBI. Y eso que el PBI ha caído muchísimo el año pasado y este año no logra repuntar. Y un déficit cuasi fiscal, que es el que surge del endeudamiento del Banco Central, que estimaciones también muy conservadoras dan que podría ser, no sé, bastante más del 2% del PBI. Hoy vi un cálculo que había hecho Fausto Espotorno y a él el cálculo que le da es 2,8 del PBI. Pero bueno, voy a ser extremadamente optimista. 2 del Banco Central, 3 del Tesoro Nacional. Podría ser pesimista y que me dé 7 u 8, pero la suma me da 5. Esa suma de 5% de déficit total es gigantesca comparado con lo que representa el gasto nacional. El gasto de nación, provincias y municipios es 50% del PBI. 48, 51, depende del momento, de los años, cómo se mida, etc. Pero más o menos la mitad de lo que se produce se lo lleva el Estado. Se lo lleva para un nivel de gasto que la eficiencia, bueno, cada uno juzgará qué tan eficiente es. Si nosotros quisiéramos, ese 50% es el total, nación, provincia y municipios. Si extraemos solamente el Estado Nacional es más o menos 1/3 del PBI. De nuevo, números grandes para tener una dimensión del problema. Si vamos a tener un déficit optimista total de 5% del PBI y quisiéramos eliminar 5 con respecto a 30, nos da que tendríamos que reducir más de 15% los gastos. ¿Cómo se hace para reducir 15% los gastos? Con la cantidad de ítems que hay en Argentina. Aun cuando el Estado fuera eficiente, que no lo es, esta reducción es extraordinariamente grande. Y otro número grande que quiero también mencionar, para que después hablemos de qué puede pasar de las elecciones, es: no importa quién sea el presidente, ni la composición del Congreso, ni si aparece una mina de oro enfrente de la Casa Rosada, el nivel de gastos que tenemos en Argentina es ineficiente e inflexible, porque más o menos el 50-51%, según el presupuesto, era el gasto en seguridad social. Dentro de seguridad social tenemos jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijos, tarjeta alimentaria. Pero la ayuda social no está metida ahí. Es un 4% adicional. Y ahí entonces planteamos un tema. Muchos de nosotros nos enojamos cuando hay un piquete, muchos decimos no puede ser que la gente cobre sin trabajar, otros dicen no, pobre gente, ¿qué otra opción tiene? ¿Qué otra cosa puede hacer? Es necesario ayudar. Entonces podríamos discutir cuál es la forma de ayudar. Pero este porcentaje tan alto que representa
la seguridad social, hace que sea muy difícil modificar otros elementos para dar más eficiencia a la economía. Pero al mismo tiempo lo hace difícil, pero lo hace cada vez más necesario. ¿De dónde vamos a sacar la plata para hacer todo eso? El próximo gobierno, a menos que haga un enorme cambio y modificación en todo lo que son la forma de producir en Argentina y que tengamos mayor productividad y que tengamos mayor libertad y que tengamos posibilidad de exportar y que tengamos digamos, posibilidad de acceder a mejor tecnología, si no se hace todo eso, no va a ser factible ni siquiera pagar el nivel de gastos actual. Subir impuestos es inviable, todos sabemos que los impuestos son muy altos en Argentina y sobre todo sabemos que los impuestos no los paga toda la población, con lo cual si el gasto público total es más o menos 50% entre nación, provincias y municipios, quiere decir que los argentinos pagamos en total más o menos 50% de impuestos. De todo lo que se produce en el país, 50% va ahí. Pero no todos pagan impuestos. Con lo cual quiere decir que hay gente o empresas que tienen una carga impositiva notablemente mayor al 50% de lo que producen. Y eso es inviable. Eso es inviable porque afecta a incentivos, afecta a la capacidad de reponerse ante un shock como el que estamos teniendo con la cuarentena y hace poco interesante seguir creciendo, no te queda con qué seguir creciendo. Apenas podés subsistir con la actividad que tenés, no tenés capacidad de ahorro, ni las empresas, ni las personas, para poder invertir. Entonces, es una economía que se pega un tiro en el pie porque teniendo un nivel de impuestos tan elevado, no deja posibilidad de ahorro. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuáles son los impuestos? ¿Dónde están esos impuestos? La verdad que la gente no paga tanto. Bueno, de todos los impuestos que hay en Argentina, ¿cuál dirían ustedes que es el de mayor recaudación? Obvio no me pueden contestar, pero digamos, el de mayor recaudación por diferencia son los impuestos que están vinculados al trabajo. Son los impuestos que están dedicados, aportes y contribuciones que van al trabajo. Entonces, ahí, perdón, creo que puedo mostrarlo porque estoy bien de tiempo, lo voy a hacer súper rápido. Esto es, no lo voy a hacer súper rápido porque no es este el que quería mostrar, así que no, pues, bueno, no lo hago. Los impuestos al trabajo... Tiempo, Diana, después si querés lo buscás. Sí, pero el mouse no está conectado, estoy en la compu de otro, entonces no puedo mover, no puedo mover los slides. Bueno, la situación que tenemos es más o menos un tercio de los impuestos provienen de impuestos al trabajo. En un país con desempleo, le cobramos más impuestos al trabajo. Uno cobra impuestos a donde hay una buena base imponible o en aquellas actividades que querés desestimar o desalentar. ¿Acaso hay una buena base impositiva en el trabajo? ¿Es justo que le cobres a un señor por su trabajo? Con el nivel de desempleo que ¿hay una gran base impositiva desde el punto de vista laboral? Y aunque fuera una buena base, ¿es factible cobrar una tasa tan elevada como la que hay en Argentina? Entonces, porque entre contribuciones y aportes, estamos, con respecto al salario neto de un trabajador, en un valor muy alto. Y agrego algo, respecto para el próximo gobierno, teniendo en cuenta que la inflación, la verdad que lo ayuda al gobierno, no hay un verdadero interés en reducirla. Las exportaciones, aun cuando se fomentaran, aun cuando se redujeran las retenciones, llevan un tiempo en lograr crecer, lleva un tiempo conseguir clientes, lleva un tiempo producir. Así que llevaría bastante dificultad. Lo único que puede hacer el próximo gobierno para desalentar tener que pagar cada vez más subsidios y que la gente pueda conseguir trabajo, tendría que reducir justamente los impuestos al trabajo. Esto debería ser tan simple, tan fácil. No es que hay que protestar con impuestos, con las ganancias al trabajo. Esos no son los principales impuestos al trabajo, de ninguna manera. Los principales impuestos al trabajo son aportes y contribuciones. Parte va al sindicato, parte va a la obra social, parte va hasta al FONAVI, parte va al sistema de jubilaciones y pensiones, pero todo eso son impuestos. Y pensemos una cosa, los desempleados hoy no están pagando ninguno de esos impuestos. 5 minutos. Pero
Sí, pero si reciben un subsidio, cobran más o menos 10.000 pesos. Si consiguieran un trabajo, cobrarían más o menos 15, 18.000 pesos, salario mínimo de hoy, pero tendrían que pagar 10.000 pesos de impuestos. Entonces, para el empleador significaría contratar a alguien que le tienen que pagar prácticamente salario mínimo de 24 o 25 mil pesos más impuestos, y el empleador tendría que pagar 28 o 30 mil para que la persona reciba como mucho 18, 19, 20. La persona va a decir, entre cobrar 10 sin hacer nada o hacer una changuita en negro y cobrar 20 teniendo que levantarme temprano, no sé cuál elegiría, pero el empleador dice esto es demasiado caro. Es mucho más barato para el próximo gobierno, es mucho más barato para la nueva Asamblea Legislativa eliminar estos impuestos para los desempleados actuales. Total, esa gente no está haciendo aportes al sistema jubilatorio, total, esa gente no está participando en el sistema de obras sociales, total, esa gente no está aportando al FONAVI ni a ninguna de todas las otras cosas que están. Entonces, no es que estás desfinanciando un sistema, sino que estás manteniendo la pésima financiación que tiene el sistema, pero permitiendo que la gente se pueda integrar al mercado de trabajo, tener un ingreso superior, y el Estado comienza a ahorrar el subsidio que estaba dando. Así que yo quiero creer que el próximo gobierno, la próxima composición del Congreso, que tendremos el 23 de noviembre, lo primero que debería hacer es reducir los impuestos al trabajo. ¿Tengo expectativas de que eso ocurra? Bueno, depende de quién gane las elecciones, pero se hace bastante difícil de suponer eso. Hay otros problemas que tiene el país, la política energética es otra. Ya les comenté que la asistencia social representa 3,9% del PBI, tal como estaba previsto. Los subsidios de energía, transporte, agua, todo eso, 18. Y eso era pensando que se iban a subir las tarifas. Entonces protestamos mucho de que se da una ayuda social que es onerosa para la sociedad, resulta que estamos gastando 4 veces más en subsidios a otras actividades que perfectamente podrían ser pagadas por el usuario. No compartir ese gasto de Jujuy a Tierra del Fuego entre todos, sino que cada uno asuma por lo que gasta. Y entonces habría mucho más ahorro energético, bueno, mucha más eficiencia que todos conocemos. Pero, de nuevo, el próximo gobierno, los que sean escogidos el 23 de noviembre, que va a ser un pequeño cambio en la composición del Congreso, no muy grande, van a modificar este esquema de subsidios. Fíjense que no estoy hablando de los temas fundamentales de Argentina. El tema fundamental de Argentina es la división de poderes, la justicia. Estoy dando por descontado que Aldo va a hablar de esos temas. Los temas fundamentales de Argentina es que no tenemos credibilidad y que estamos permanentemente en default, que ni siquiera negociamos con quienes nos prestan plata. Bueno, con esto los dejo con un último número. Lo que no se ha pagado al Club de París, porque no hay plata, puede haber un poquito de ideología, pero sobre todo porque no hay plata y las reservas netas no son suficientes para eso. Hay un cálculo de otro economista que espero que esté bien hecho porque voy a repetir ese cálculo. Dice que los intereses punitorios serían aproximadamente ligeramente superiores a 400 millones de dólares. Piensen ustedes que una vacuna cara cuesta 10. Somos 40 millones de habitantes, con esos 400 millones de dólares que vamos a tener que terminar pagando en intereses, podríamos haber vacunado a toda Argentina. Así que espero que el próximo gobierno haga un poco más de cuentas, entienda un poco lo que representa para Argentina mantener estructuras totalmente anquilosadas como son nuestros sistemas laborales, etc. Fíjense, repito, no estoy hablando si está bien o está mal los juicios laborales, ni la protección del trabajo, no estoy hablando nada, estoy hablando exclusivamente que el Estado deje de pagar 10.000 y no pretenda cobrar otros 10.000. Que el Estado de a poco pueda reorganizarse y el principal problema, que es la humillación que recibe una persona de no conseguir trabajo, de sentirse indigno, de sentirse inútil, pueda ser solucionada. Eso es lo único que espero para el 23 de noviembre. Muchas más cosas en las presidenciales. Con esto, Iván, todo tuyo. Impactante, Diana, esos últimos números, esos cálculos, y además sincronizada como un reloj suizo ahí con el cierre. Ya vamos recibiendo varias preguntas, siéntanse libres de seguirlas sumando en la ventanita del chat para cuando finalicemos y le damos ahora sus 15 minutos en esta parte a Iván.
Bueno, muchas gracias. Gracias al Club de la Libertad por la invitación, a todos los partners también por acompañar. Muy bueno, Diana, como siempre. La verdad que hablar de Argentina siempre es difícil, ¿no? Porque los problemas son tantos que uno tiene que seleccionar, bueno, ¿en qué me enfoco? ¿No? Entonces, yo pensando en la consigna, ¿no? de la economía post-elecciones, creo que destacaría dos desafíos coyunturales y uno estructural que abarca un montón de cosas, ¿no? Los desafíos coyunturales me parece más inmediatos que va a tener el gobierno es, uno, la deuda, qué va a pasar con la negociación con el FMI, cómo va a manejar todo ese tema. Ya dio algunos números Diana también, ya mencionó los problemas del Club de París. Voy a tratar de no repetirlo. Y el otro desafío coyuntural que tocaría es el del mercado cambiario, es decir, qué va a pasar con el dólar, ¿no? También ya nos dio una pista Diana de que las reservas están muy bajas, qué puede pasar con el dólar. Bueno, qué puede pasar sabemos, la pregunta es cuándo más que qué. En fin. Primer desafío coyuntural de la negociación de la deuda, ¿qué nos queda este año, ¿no? Esto es más durante las elecciones que post-elecciones. El Club de París que mencionó Diana, que como muy bien dijo, tiene punitorios muy altos si no se pagan. Sería una picardía que no se pague porque es la última cuota. Las reservas netas dan ahí justito como para pagarlas o quedan un poquito por debajo. Entonces ese es un poco lo que le preocupa al gobierno. Lo vamos a vincular después con el mercado cambiario, que es el segundo desafío coyuntural que voy a plantear hoy. Quedan dos cuotas al FMI en septiembre y en diciembre, que entre las dos con intereses más o menos sumarán 4.500 millones de dólares. Pero también hay un ingreso excepcional que va a venir por parte del FMI por la ampliación de los DEX, que básicamente, para ponerlo llano, va a implicar que le entren a Argentina alrededor de 4.500 millones de dólares. Es decir, lo que le debemos al FMI. Así como esos dólares van a ingresar, no me extrañaría que para nada vuelvan derecho al FMI para pagar estas deudas que tenemos. Es decir, va a ser un ida y vuelta, o no me extrañaría que así sea. Con el Club de París, estamos ya en periodo de gracia. El 31 de julio es la fecha que tenemos para pagar estos 2.400 millones de dólares. La última cuota, que sería una picardía no pagarla, porque es la última. La verdad que yo creo que lo que está frenando el gobierno es que si lo paga, se queda sin reservas para intervenir en un mercado cambiario que está en un contexto electoral. Y que si hay algún nerviosismo en el mercado cambiario, que lo suele haber en año electoral, no le quedan dólares. Y para cerrar el primer capítulo, antes de meterme en el mercado cambiario, más acelerar un poco quizás, es el gran desafío post-elecciones es lo que le vamos a tener que pagar al FMI el año que viene. Y esa negociación va a ser clave. Es decir, al FMI el año que viene hay que pagarle casi 20.000 millones de dólares, que claramente no los tenemos. Entonces, ¿cómo negociar eso? ¿Cómo patear eso? ¿Qué va a exigir el fondo? Estados Unidos casualmente ayer o hoy dijo que sería bueno que Argentina muestre un plan económico para ayudar con la negociación del fondo. Es decir, inmediatamente después de las elecciones, o ahí muy cerquita, se va a tener que negociar en serio con el fondo. Pero mi sensación, y esto ya es una sensación, es que el fondo está un poco resignado con Argentina, ¿no? Por no decir bastante. Es decir, lo que pasa es que el fondo tiene un problema. Somos su principal deudor. Entonces, como somos su principal deudor, la verdad que a mí me da la sensación que lo que tienen en la cabeza hoy el fondo es que la crisis de Argentina no se agrave, que no se termine de desmadrar. Si se termina de desmadrar, se perjudica el fondo. Entonces, bueno, tenemos que lidiar con un gobierno que es complicado, pero para el fondo me parece que la verdadera negociación sabe que va a venir con un próximo gobierno. Y que por ahora subsistamos, que esto no se agrave, veamos qué hacer para que estos muchachos no terminen de volcar, y después veremos con quién y cómo negociamos. Bien, segundo desafío es el del mercado cambiario. Es decir, Diana nos anticipaba, digamos, tenemos muy pocas reservas. Reservas netas deben andar alrededor de 7.500 millones de dólares, pero en dólares líquidos, billete, quedan alrededor de 3.000, 3.500. Es decir, alcanzaría justito para el Club de París y después no nos queda nada. Y tampoco hay que olvidarse deudas con otros organismos internacionales que están, y hay alrededor ahí de vencimientos por otros 1.500. Es decir, todo dólar suma mucho cuando tus reservas son pocas, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno en el corto plazo está en este dilema.
¿Qué hacemos con el dólar? ¿Qué hacemos con las reservas? ¿En dónde usamos estos recursos? ¿Pagamos la deuda o no? ¿O lo destinamos al mercado cambiario sabiendo que va a haber una demanda fuerte por el dólar? ¿Tienen algunos instrumentos para pelear el gobierno o el Banco Central para llegar a las elecciones con un mercado cambiario tranquilo? Y sí, algo tiene algunos bonos en dólares, el Banco Central, el ANSES, que pueden ayudar a bajar algún dólar paralelo para abajo y que la brecha no suba. Pero a noviembre es un recorrido no menor. Entonces, asumamos que llegan a las elecciones con un mercado cambiario sin que se desmadre. La verdad que el día después de las elecciones existe. Y el mercado cambiario está en terapia intensiva, con respirador, más o menos estable en un corto plazo, pero ahí se viene un problema muy grande con el mercado cambiario. Que incluso el resultado de las elecciones puede agravarlo. ¿Qué escenarios tenemos en las elecciones? Supongamos que gane el oficialismo por amplio margen. Yo creo que el mercado cambiario se pone nervioso y vamos a tener un problema con el dólar. Que gane la oposición por un amplio margen. ¿Qué pasaría si gana la oposición por un amplio margen? Y ahí se abren otros dos escenarios. Que el oficialismo se radicalice y empiece con expropiación, estatizar, y el mercado cambiario se va a poner nervioso. O que no se radicalice y por ahí quede un poco más tranquilo. Entonces, en términos del mercado cambiario, para que no se ponga nervioso, hoy lo mejor es que diría un empate virtual entre oficialismo y oposición. Porque cualquiera de los dos extremos lo puede poner nervioso. Uno si gana el oficialismo, y el otro porque lo más probable es que se radicalice el gobierno si ve que pierde. Entonces, el mercado cambiario, la verdad que le veo muy pocas chances de que esté tranquilo durante y post elecciones. Bueno, y en las elecciones se juega mucho, ¿no? El oficialismo está a 8 diputados de tener mayoría en la Cámara de Diputados y ya la tienen en la Cámara de Senadores. Con lo cual, no es tan poco lo que hay en juego. Obviamente que meter 8 diputados implicaría una elección bastante buena. Yo creo que es difícil que se logre. Y en cuanto al desafío estructural, el desafío estructural abarca un montón de cosas, ¿no? Digamos, y una importante creo que mencionó Diana, que más que un desafío estructural es la consecuencia de los problemas estructurales que tenemos. Es decir, Argentina no crece, dijo Diana, y la verdad que ya antes de la pandemia no crecía, ¿no? Desde el 2011 al 2019, Argentina está estancada, estaba horizontal, no avanzaba, o sea, crecía en los años impares y caía en los años pares, pero en la tendencia era una línea horizontal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la maldición de los años pares porque se caía, y en los años impares porque eran de elecciones subíamos, pero en la tendencia quedábamos siempre más o menos en el mismo nivel? Bueno, ese era el problema de Argentina ya antes de la pandemia. Después vino la pandemia, las restricciones, la cuarentena eterna que no terminaba nunca. Nos dimos un flor de golpe económico en el 2020, cayendo un 10%. Empezó a verse una recuperación que ya estamos empezando a ver que se empieza a mesetar también. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema que teníamos antes de la pandemia, que era una economía estancada, lo vamos a empezar a tener ahora, porque probablemente la economía no empiece no siga recuperando como lo venía haciendo y se vuelva a mesetar, es decir, se vuelva a poner horizontal. Nada más que varios escalones más abajo. Esto quiere decir que vamos a quedar estancados con un mayor nivel de pobreza, agravando nuestro problema estructural. Entonces, desde el desafío estructural, me parece que Argentina ya de verdad necesita en serio debatirse cómo hacer las reformas estructurales, más que si hacerlas o no. El debate ya tiene que estar en el cómo. Es decir, cuando tus desequilibrios económicos son de carácter estructural, las reformas que vas a tener que hacer necesariamente van a tener que ser de carácter estructural, porque tus desequilibrios son estructurales. Entonces, no te queda otra. Y hay un agravante en esta crisis, que por eso es muy importante que no se agrave. Si uno ve la crisis del 89, en la hiperinflación, la pobreza subió, pero después volvió a bajar rápido. Siempre quedaba más arriba de donde empezaba, pero bajaba algo, es decir. 2001, la pobreza se fue al 52%, pero la pobreza estructural bajó al 25% más o menos. Lo que a mí me asusta de esta crisis es que pareciera muy difícil que la pobreza vaya a bajar. Es decir, que se disparó, que encima puede subir más si la crisis se agrava,
y no va a tener este carácter de que se reduzca rápidamente como ocurrió en otras crisis, a pesar de que siempre quedaban niveles crecientes, ¿no? Entonces, la verdad es que en el corto plazo, me parece que Argentina va a tener que lidiar con una pobreza que se va a acercar a la mitad de la población, y que si no se encaran estas reformas estructurales, va a ser muy difícil dar vuelta a esto, ¿no? ¿Qué entendemos por reformas estructurales? Y las más básicas y las que creo que hay que atacarlas todas a la vez. No sé si Aldo después va a hablar de esto, probablemente un poco, pero reforma del Estado, reforma impositiva, reforma laboral, reforma de comercio exterior, reforma previsional, y mi sensación es que hay que hacerlo todo junto. Es decir, ¿por qué hay que hacerlo todo junto? Robo un ejemplo que escuché que a mí me gustó mucho. Si yo le digo a Aldo, vamos a dibujar una persona entre todos, y le digo, Aldo, vos dibujá la cabeza de esta persona. Después le digo a Diana, vos dibujá el torso, pero no puedes ver lo que dibuja Aldo. Después le digo a Garrett, vos dibujá los brazos. Y le digo a Alberto, vos dibujá las piernas. Y nadie ve lo que hace el otro. Lo más probable es que dibujemos un Frankenstein, porque no estamos viendo lo que hace el otro. En cambio, si yo le digo a Diana, bueno, vos vas a dibujar el torso, pero viendo lo que dibujó Aldo, y a Garrett le digo, vos vas a ver lo que dibujó Diana y Aldo, probablemente hagamos algo que se parezca a un humano, ¿no? Digamos, algo un poquito mejor que si lo hacemos por separado. Bueno, con las reformas yo creo que pasa lo mismo. Gracias, Garrett. Hay que pensarlas y encararlas todas juntas, porque si se hace una por separado, va a ser muy difícil que funcione. Por ejemplo, en la gestión anterior se apuntó a bajar las tarifas de una manera que yo no compartía, pero no se hicieron otras cosas y se terminaron pagando un poco los platos rotos, ¿no? En fin, y por ahí alguien preguntó, y ya con esto por ahí voy a ir cerrando, si hay un plan, ¿no? Digamos, del gobierno. Yo no creo que el gobierno tenga un plan, por ahí tiene algunas ideas sueltas. Pero lo que tiene que cambiar Argentina un poco es tomarse un poco más en serio esto de la planificación. Suena mal, ¿no? En un ambiente por ahí más liberal, planificación de plan económico, ¿no? Porque Argentina pareciera que los planes económicos los patea. Hace años que los presupuestos no se toman en serio, cuando en cualquier país normal es algo clave para la toma de decisiones. Y Argentina, por no planificar, termina haciendo autopsias. Y las autopsias son las crisis. Entonces, cada 10 años tenemos esta crisis que van agravando nuestra pobreza estructural, que de lo que venía hablando, que es lo que a mí más me preocupa, que con cada crisis el piso de la pobreza queda más alto y que cuesta bajarlo, y que de hecho no lo bajamos. La pobreza en Argentina en 1960 era del 5%. Pues cuando vino el Rodrigazo, la pobreza estructural empezó a acercarse al 10%. En el principio de los 80 hubo otra crisis y la pobreza estructural ya empezaba a acercarse al 14%. El salto grande se da con la hiperinflación. Y ya después con el 2001 en 25%. Y hoy tenemos una pobreza cercana al 45%, donde probablemente la pobreza estructural ya esté más cerca del 35%, del 40%. Entonces, viendo la película así, si Argentina realmente no cambia y no se propone hacer reformas estructurales, es cuestión de tiempo, de que cada 10 o 15 años nos toque una crisis como siempre, y la pobreza siga creciendo, y cada vez vaya ocurriendo que hay una minoría que va a estar fuera de la pobreza y una mayoría que va a estar sufriendo en situación de vulnerabilidad. Yo con esto, Garrett, cierro, así que aprovecho y le regalo unos minutos a Aldo. Gracias, Iván, por esta presentación. Ya van entrando además más preguntas. Sigan escribiéndolas, que vamos a tratar de poder cubrir la gran mayoría de ellas. Y le pasamos la palabra ahora a Aldo para que tenga sus 15 minutos, Aldo. Bueno, acá vamos. Por ahí no voy a cumplir con las expectativas de Diana, porque no cabe la menor duda que el tema más importante que deberíamos discutir es la calidad institucional de la Argentina, que arranca abajo hace ya muchísimo tiempo, pero se ha profundizado en los últimos 20 años, que nosotros medimos con el índice de calidad institucional en Libertad y Progreso. No cabe la menor duda que hablar que van a venir inversores a la Argentina
si el temor hoy es que la justicia esté cooptada por el gobierno y el día que te avasallen tus derechos, como suele pasar y estamos viendo continuamente en la Argentina, ¿a quién le vas a ir a reclamar? Porque si la justicia responde al gobierno, estás en el horno, ¿no? Así que no cabe la menor duda que debería ser el tema a discutir. Lo que pasa que para eso uno debería tener tiempo. Quizás también la verdad es que yo voy a tomar más para el lado de ver qué va a pasar con la economía argentina. Por eso agradezco ser último, porque en definitiva todo el diagnóstico ya lo dieron y ahora yo puedo decir qué va a pasar. Y lamentablemente lo que va a pasar es que vamos a una profundización de la crisis, nos guste o no. Eso tiene que ver con que la recuperación que ha tenido la Argentina, es cierto, desde el piso que tuvo el año pasado, en el segundo trimestre ha sido muy fuerte. Nos ayudó no solamente que dejaran trabajar a la gente y a las empresas, o a más gente y a más empresas, sino un escenario internacional sumamente favorable, con precios internacionales que han crecido un montón. Nosotros vamos a estar exportando por ahí 68.000 millones de dólares o más todavía este año, a pesar de que la recuperación en términos de cantidades de las exportaciones con respecto al año pasado, ¿no? A pesar de que vamos a ver crecer por ahí, no sé, 8.000 millones de dólares las exportaciones, es muy poquito. Con suerte va a estar en 2% en términos de cantidades respecto al año pasado, pero vamos a estar lejísimos de lo que eran en 2019, pero es como un aumento de sueldo, ¿no? Vamos a trabajar menos horas, por ponerlo así, pero como nos pagan mucho más, vamos a estar mucho mejor que el año pasado y casi por ahí, con un poco de optimismo, parecido a lo del 2019, ¿no? O sea, realmente todo esto ha dado un empuje a la economía hasta el primer bimestre de este año muy fuerte. Luego, como bien comentaba Iván, ha tendido a desacelerarse, cosa que era esperable, y ahora con el tema de la pandemia que nos agarró tan vulnerable nuevamente, a pesar de haber tenido una de las cuarentenas más largas y restrictivas de la historia para prepararnos, y resulta que llega la segunda ola y nos revuelca peor que antes. La realidad es que eso va a tener un costo, es muy probable que veamos algún trimestre, si no dos, depende de lo que vaya sucediendo hacia adelante, negativos. De todas formas, acá la visión es todavía más para adelante, ¿no? Tenemos que hablar de qué va a pasar después de las elecciones, cuál va a ser la economía postelectoral. Y ahí lo que yo les diría es que el gran problema de vuelta es que esta recuperación es vista por el gobierno como algo que confirma que el rumbo que han llevado es el correcto. Y eso es un error. Es un error porque, lo voy a explicar con un ejemplo que espero sea sencillo, pero que ahora todos somos expertos médicos, ¿no? Con esto de la pandemia, igual que éramos economistas, directores técnicos y todas esas cosas, ¿sí? Ahora somos todos expertos en medicina. Bueno, nosotros teníamos un paciente que en realidad estaba en terapia intensiva antes de la pandemia, ¿no? Estaba en terapia intensiva y se estaba muriendo. Lo único que pasó fue que vino el virus intrahospitalario, que todos sabemos que cuando a uno lo agarra en el virus intrahospitalario, si no te mates de casualidad, realmente nos pegó muy duro, ese fue el COVID, y ahora tuvimos la suerte de que nos empezamos a recuperar de eso, ¿no? De ese virus intrahospitalario, y sí, vemos que el tipo, bueno, está mejor que antes seguro, ¿no? Que se estaba por morir. Pero no es que está mejor que antes de que lo agarrara el virus intrahospitalario, ¿no? Y por el otro lado, lo que vemos es que en vez de curarlo, nuevamente el médico de turno, porque esto es una historia repetida a lo largo de la Argentina, ya sea por acción o omisión, lo único que hace es ponerle pañitos fríos, ¿no? Y darle calmante, y sí, el tipo se siente un poco mejor, ¿no? Pero si no lo cura se va a morir, ¿no? O sea, no hay tutía, o sea, no es muy difícil pronosticar lo que le va a pasar en las postelecciones a la Argentina. Encima, tenemos un gobierno que, como muchos anteriores, no solamente
no es médico, sino que cree en los gualichos, ¿no? Entonces, arma pócimas y se las da al paciente. Peor, porque alguna de esas pócimas por ahí lo va a terminar matando antes al pobre paciente, ¿no? Y eso es de vuelta lo que estamos viendo. Y encima ahora, pensando que a la Argentina realmente está en un proceso de crecimiento hacia adelante, ¿no? Y nada que ver, simplemente se está recuperando del virus intrahospitalario que lo agarró. Y ahí también había una pregunta que decía, bueno, acá hay plan económico. Si me preguntan a mí, a diferencia de Iván, yo creo que hay un plan económico, que lo saben ellos. De hecho, creo que una suerte de bosquejo dio el otro día en el CICIP, en esta reunión que estuvo Martín Guzmán. Para los que le quedaban dudas, ya creo que no queda duda cuál es. Pero claro, hay una gran diferencia respecto de cómo resuelven el tema del crecimiento ellos a lo que lo hace un economista que piensa como los que estamos acá, ¿no? Nosotros, si nos ponen ahí de ministro de Economía, lo primero que hacemos, nos sentamos al frente de los canales de televisión, de la radio, todo, y le decimos a la gente cómo vamos a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque estamos recontra convencidos que el motor del crecimiento es el sector privado productivo, ¿no? Entonces yo lo que necesito es que la gente trabaje e invierta más. Y de esa forma se recupera la economía. Yo lo que tengo que convencerlos es que el futuro de la Argentina es mejor, y de esa forma, si ellos consideran que va a mejorar el futuro de la Argentina, van a trabajar y van a invertir y producir más, ¿no? Ahora, no es el caso de este gobierno y de la gran mayoría de los que tuvimos en la historia argentina. Ellos lo que creen es que el que crea crecimiento, el que genera crecimiento es el sector público, y que cuando la economía está creciendo después se suma el sector privado productivo, ¿no? Entonces de ahí viene, por ejemplo, que lo dijo clarito el otro día el ministro Guzmán, que no se puede ajustar el sector público, porque ¿cómo voy a ajustar al que genera el crecimiento, ¿no? O sea, es absurdo. Entonces, el Estado tiene que crecer más. Incluso dijo hasta que iba a subir los impuestos, aunque no sea, parezca increíble, dijo que iba a subir los impuestos, que no lo pensaban bajar, ¿no? Que al Estado no se lo podía ajustar porque era recesivo ajustar al Estado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tenemos que subirle los impuestos al sector privado productivo. El sector privado productivo, obviamente, es, en definitiva, el que genera las riquezas en el país como para poder pagar los gastos y los sueldos propios, y además a través de los impuestos, los gastos del Estado. Pero más todavía, porque encima todos esos impuestos que pagan los argentinos, resulta que no alcanzan para pagar el conjunto del gasto. Entonces, ¿qué hace el sector público? Toma crédito en el mercado, ¿no? Y el mercado de crédito en un país es uno solo, ¿sí? Con lo cual, todo lo que tome el Estado automáticamente deja de estar disponible para el sector privado productivo, ¿no? Con lo cual, un nuevo ajuste sobre el sector privado productivo. O sea, en la Argentina estamos no haciendo el ajuste en el que gasta de más, y lo obligamos a hacer el ajuste al pobre tipo, que es el que labura, se mata, ¿no es cierto? Y al que invierte y produce, que es justamente el que mantiene al otro rechoncho que está ahí arriba, ¿no? Y que está excedido de peso. Es un absurdo total. Y eso se supone que genera crecimiento, y después nos topamos con la realidad de que no hay crecimiento, obviamente. De hecho, ¿sí? Estamos hablando de aumentar los impuestos para mantener un Estado que es insostenible para la Argentina. Lamentablemente los argentinos somos los responsables de eso, no la dirigencia política. Bueno, nosotros dejamos que ellos construyan ese Estado que les sirve a la política y se sirve a los ciudadanos. Y para sostener eso, resulta que, según el Banco Mundial, que hace un relevo entre 191 países del mundo, en 2020 la Argentina estaba en el puesto número 21 entre 191 países, entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos, ¿no? O sea que hay 170 países en el mundo que las exprimen menos. Y nosotros todavía estamos esperando que los argentinos o los extranjeros pongan la plata acá y no pongan la plata afuera. O
sea, es absurdo, se van a ir todos a invertir a otro país, incluso los argentinos. Y de hecho, no es casualidad que algunas estimaciones dicen que los argentinos somos los que más plata hemos fugado por habitante después de los rusos, ¿no? Entonces, claro, tenés que llevar de alguna forma la plata, la tenés que sacar de acá de la Argentina, ¿no? Por otro lado, a pesar de que si uno escucha a nuestros políticos en campaña, y ni que hablar cuando están en el gobierno, se llenan la boca sobre las pymes, ¿no? Y cómo las van a hacer progresar, resulta que la Argentina, en otro relevamiento que hace el Banco Mundial, toman una pyme tipo con muy buenas ganancias respecto a sus ingresos y las ponen en cada uno de estos países y ve si paga todos los impuestos y las tasas, cómo le irían, ¿no? Solo hay 2 países de toda esa lista en los cuales perdería plata. Uno es la isla Comores, que vayan a buscar en el Google, donde queda, ¿sí? Y el otro es Argentina, ¿no? Y después les llama la atención que sea un sector que sí, evade un montón, ¿no? Y sí, pero si paga todos los impuestos, la mayoría de nuestras pymes desaparecen, ¿no? Entonces, claramente hay algo que no está funcionando bien y que si evidentemente eso no lo resuelven, no vamos a salir adelante y nuestro paciente se va a volver a morir. Y después, como ellos saben más, ¿no?, cómo trabajar y cómo manejar los negocios que todo el resto, son los que pueden hacer que nosotros hagamos las cosas más eficientemente y por lo tanto crezcamos más que si las hacemos nosotros. Entonces tenemos más de 67.000 regulaciones relevadas, eso lo hizo el gobierno anterior, relevar qué regulaciones había, que nosotros todavía no sabemos si es mejor o no, porque antes no las hacían cumplir porque nadie las conocía, ahora saben cuáles son, pero bueno, digamos que ¿quién conoce 67.000? Es imposible cumplirlas, y si uno las cumple, obviamente ellos no saben más que nosotros cómo hacer nuestro trabajo, manejar nuestro negocio, lo que vas a terminar teniendo es un país ineficiente. Un país ineficiente produce menos y da menor cantidad de puestos de trabajo productivos y además menor nivel de bienestar. Y si seguimos, obviamente tenemos una legislación laboral que si uno toma los últimos 20 años, ¿no?, y cierra los ojos y pone el dedo en el que ustedes quieran, miren que hubo gobiernos de todos los colores, pelaje, hubo épocas de crecimiento, épocas de recesiones, por supuesto, ¿no? Pero pongan el dedo donde quieran, más del 40% de los argentinos y quizás más del 50% de los argentinos van a encontrar que o estaba desempleado, o estaba en la informalidad, o tenía un seguro de desempleo disfrazado de empleo público o de plan asistencial, ¿no? Entonces, evidentemente, si hubo de todos los colores y pelajes, hubo épocas de crecimiento, lo único que es común a todo ese periodo es, sin lugar a dudas, una legislación laboral que desincentiva la creación de puestos de trabajo productivos, ¿no? Porque el Estado sigue creciendo, ¿no? Y entonces se da esta paradoja porque el sector privado productivo obviamente no puede tomar, después de que lo asfixiaste y lo agobiaste, a toda la gente que busca trabajo. Entonces el Estado, los políticos generosos, lo toman ellos, le aumentan los impuestos al sector privado productivo, cada vez tiene menos chance de generar empleo, y tenemos esto de que cada vez es relativamente más grande el Estado que el sector privado productivo, la historia de nuestra decadencia, ¿no? Con lo cual, claramente, la Argentina, si no se resuelven estos problemas, no importa si tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque en definitiva, ¿eso qué nos va a dar? Más tiempo, porque resuelve un puntito chiquitito de credibilidad. Nos mejora un poquito la credibilidad, ¿no? Y eso claramente nos da un poco más de tiempo, pero lo que nos va a matar es lo otro, ¿no? Son esas otras enfermedades que agobian a nuestro sector privado productivo. Así que bueno, seguramente, y para terminar, yo creo que en el 2022, como es muy poco probable que el gobierno este médico cambie su diagnóstico y esté con la medicación adecuada, yo creo que en algún momento del 2022, con muchísima suerte y optimismo para el gobierno, hacia mediados del año que viene, pero creo que va a ser antes, la realidad es que la Argentina va a volver a entrar en un ciclo de recesión y profundización de esta crisis que va a ser muy dura, y es muy probable que sea la crisis más dura de la Argentina, ¿no?
Gracias, Aldo. Tres expositores y exposiciones de lujo. Los tres además han respetado perfectamente los tiempos que alocamos para esta primera parte en la economía post-elecciones. Ya fueron llegando muchas preguntas, van llegando otras más. Siéntanse libres de seguir sumando. Vamos a tratar de dedicarle al menos 15, 20 minutos, lo que dispongamos de tiempo como para irlas compartiendo ahora con los tres, con Diana, con Iván y con Aldo. Arrancamos con la primera que apareció del amigo Alberto Coan, que es para Diana. Diana, ¿cree usted que el gobierno tiene plan económico? Hay analistas que indican que sí, que el gobierno tiene plan económico y es el que vemos hoy y fundamentalmente consiste en licuar la deuda pública con la inflación. ¿Qué reflexión le merece? Nos metemos de lleno en parte de lo que los tres tocaron de alguna forma y Iván y Aldo le dieron su giro también a esto, que es lo del plan, Diana. Te tenemos muteada ahí te vamos a escuchar. No, todavía no hay. Ahí estás. Ok. Perfecto. Bueno, lo que muchos diríamos que es un plan, o sea, definir un objetivo y cómo llegar a ese objetivo, me parece que no está en el gobierno. Lo que sí hay convicciones, te pueden gustar o no, y eso va conformando un plan. El concepto de restricciones, ese sí puedo garantizar que el gobierno no lo tiene. Creen que pueden plantear elementos y que por la mera fuerza del discurso se van a lograr. Un ejemplo que no es económico, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es un elemento que desde un punto de vista de las convicciones le puede parecer muy atractivo a algunos, para otros no tanto, pero a lo que me refiero de que no hay restricciones en los recursos es que, por ejemplo, el manual de cómo escribir en inclusivo, cada organización tiene el suyo. O sea, si fuera tan importante, haces uno solo, lo pones disponible en internet y ya está. No necesitas pagarle en cada organización a alguien para que lo haga. Entonces, hay un uso que, digamos, extremadamente poco eficiente de los recursos. Lo mismo podría hacerse, pongo otro ejemplo chiquitito, la ley Micaela, que de nuevo para mucha gente puede ser un elemento muy valioso, pero lo que se está haciendo es obligatorio por la ley capacitar a la totalidad de los empleados públicos y en muchísimos trámites, por ejemplo, renovar el carnet de conducir, tenés que asistir a una charla vinculada con estos temas. Está todo normado en la ley Micaela. Podrías haber hecho un video y que todo el mundo vea el mismo video. No necesitas que haya un instructor cada vez delante de cada grupo de personas. Entonces, de hecho, justo nos agarra la cuarentena y entonces en muchísimos casos ni siquiera está presencial la gente. Entonces, ¿cómo puede ser que sí se pueda hacer la instrucción de la ley Micaela y no se pueda estar trabajando en justicia? Entonces, acá lo que tenemos es que la consigna de la charla era la economía post-elecciones. La economía post-elecciones va a ser peor que esta, eso no nos cabe duda. El asunto es si después cómo se recupera y cómo va. ¿Por qué digo peor? Porque el gobierno, con tal de tratar de ganar las elecciones, esto de que no tiene un plan como nosotros los entendemos, con ingresos y recursos, etcétera, simplemente está considerando cuánto dinero hay que volcar en la calle para que la gente esté más o menos contenta, para que diga, bueno, tampoco son tan malos, los otros están todos peleados entre ellos, no me ayudan, no me dan unos pesitos, les hacen creer que van a estar peor, y ganar, o por lo menos mejorar su posición relativa en el Congreso. Entonces, el plan que tienen es gastar mucho. Si vos gastás mucho sin producir más, es inexorable que haya inflación. Aunque no hubiera emisión monetaria. Y sí vamos a tener emisión monetaria porque el gobierno no tiene otros recursos, ya estamos en déficit. Pero además, aunque hubiera habido un superávit fiscal en algún momento y que ahora se estuviera gastando, simplemente porque Argentina está cayendo en producción, el año pasado caímos 10%, quiere decir que estamos en problemas. Y un paréntesis, si más o menos el sector nacional, provincial y municipal es el 50% del PBI, quiere decir que el sector privado es el otro 50% del PBI. El sector público no cayó en salarios, no dejó sus actividades, nada el año pasado. Si el PBI cayó 10%, quiere decir que el privado cayó 20%. Es terrible eso, ¿eh? Obvio, hay diferencias, hay algunos que les fue mucho mejor, el que vende por Instagram o Mercado Libre le habrá ido mejor y el restaurante de la esquina o el que tenía un cine, una catástrofe. O sea, ha sido extremadamente asimétrico. Y esa es otra característica que nuestras crisis suelen tener y que
la que probablemente pudiéramos tener después de las elecciones, es que no está vinculada a cuánto esfuerzo pusiste, a tu creatividad, a tu dedicación, a tu capacidad financiera, sino que estabas en el sector equivocado, el que le tocó o no le tocó el castigo bíblico que puede venir. Entonces, ¿hay un plan? Yo creo que no. Hay otra gente que dice que hay un designio ideológico. Puede ser, digamos, cuando uno escucha hablar y los argumentos que se dan, sí, pero yo francamente lo atribuyo más a ignorancia que a una cuestión verdaderamente limitada, deliberada. O sea, simplemente dicen cosas porque no saben. No. Yo creo que si les explicaba un ratito, a los 2 minutos estarían diciendo lo mismo que nosotros, pero nunca tuvieron las ganas o la oportunidad de escuchar. Perdón, un comentario, ahí yo colgué los números que hubiera mostrado, que son números del presupuesto, si alguien quiere verlos, eso es lo que demuestra lo que son los subsidios, etcétera, etcétera. Ahí está. Y al señor que dijo que le molestaba muchísimo que se considerara gasto social sus aportes jubilatorios y ahora su jubilación, y tiene toda la razón, pero es la forma en que se contabiliza. Es un agravio, sí, pero es la contabilidad como está presentada. Muchas gracias, Diana. Ahí respondiste a 3 con una precisión y están en la ventanita del chat para los que no lo hayan visto, los datos esos que estabas compartiendo. Ahí está el link que vos misma publicaste. Iván, tenemos a Raúl Gavinich que tomaba parte de lo que era tu análisis al momento de los diputados, ¿no? Al momento de cómo se pueden llegar a radicalizar. Y te preguntaba, entonces tratamos de no sacarlos para que no se radicalicen, Iván. ¿Vos cómo ves eso que era una cuestión descriptiva, me parece, a lo mejor lo que estabas haciendo en tu punto? Sí, era más bien descriptivo, ¿no? Digamos, de escenarios de qué creía que podía pasar en el mercado cambiario a corto plazo, porque el largo está clarísimo, ¿no? No hay que evitar que no ganar para que no se radicalicen, porque yo creo que, a ver, esto por ahí es un análisis más político y excede un poco mi expertise, ¿no? Pero yo creo que la población argentina sí pondría un límite si ven que se empiezan a violar fuertemente las instituciones. Es decir, yo creo que veríamos de vuelta gente en la calle saliendo a manifestarse si empiezan a radicalizarse. Me parece que esa barrera no la pueden cruzar fácilmente y ahí terminarían fracasando. Acordémonos de Vicentín, acordémonos de algún caso por el estilo donde vimos que hubo una reacción y tuvieron que abandonar ese camino. Con lo cual, lo que yo mencionaba tenía que ver principalmente en cómo podía reaccionar el dólar en el corto plazo dependiendo del resultado electoral y no como estrategia, está claro. El riesgo de que gane la oposición, que intenten radicalizarse y que afecte al tipo de cambio, pero no creo que esa radicalización vaya a tener éxito en el largo plazo. Yo creo que, y tomando un poco lo que comentaba Aldo, que la crisis se va a agravar y que eso le va a jugar muy en contra a este gobierno y que el 2023 va a haber otro gobernando, no va a ser el oficialismo. Es decir, que no, lo veo muy difícil en el mediano plazo que las elecciones del 2023 la gane el oficialismo. Es decir, la imagen del gobierno ha caído mucho, los números no les juegan a favor. Uno agarra la historia del kirchnerismo y ¿qué es lo peor que les pasó o el peor escenario que tuvieron que enfrentar? La crisis del 2008-2009 internacional. Después, más o menos, siempre la tuvieron un poquito a favor, pero en ese momento la inflación era 15%, la pobreza era mucho menor. Está bien, después se enfrentaron al estancamiento del 2011, 2015, por ahí se agravó un poco, pero es la primera vez que tienen una crisis que les puede explotar, que de hecho ya les empezó a explotar también a ellos, ¿no? Que a diferencia del 2015 pudieron trasladarla. Entonces yo lo veo difícil. ¿Puedo colarme? Sí, por supuesto, Diana, y después vamos con algo. A ver, acá el tema de si hay una crisis o no hay una crisis, podemos verla desde el punto de vista macro. Déjenme hablar un minutito desde el punto de vista micro, de cada empresa, de cada familia. Si logran mantener el dólar quieto, tendiendo reservas, en vez de usarla para lo que tienen que hacer, están usando las reservas para mantener el dólar bastante quieto, y con una tasa de interés que es 30, 35, 38, según el banco al que vayas, si depositas. Y si pedís, no sé, 50, 80, el punto aquí es que
si lográs conseguir los dólares después, la tasa de interés en dólares es del 30%. Si alguien quiere tomar un préstamo, la tasa de interés en dólares, ¿de cuánto es? Entonces, no, ninguna economía, ninguna familia, nadie puede pagar una tasa de interés superior a lo que sea la rentabilidad de sus activos. Teorema de Modigliani y Miller, escrito en 1958 y por el cual ganaron un premio. La estructura del capital no importa siempre y cuando no es de condición necesaria, pero no suficiente, tu rentabilidad sobre activos sea mayor a tu tasa de interés neta de impuestos. Pero más de sentido común, no te hace falta sacar un premio Nobel para esa cosa. O sea, ¿quién puede pagar un 50% de tasa en un préstamo con el dólar quieto? No es que tu referencia es el dólar, es que la gente no va. Ahí veo que la gente dice, la gente en general no tiene pesos. Claro, justamente la brutal desmonetización que ha habido en la economía es uno de los problemas por los cuales tenemos la inflación que tenemos. O sea, la inflación no es la... A ver, la frase es que la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y en todo lugar. No quiere decir que sea la emisión. Es la diferencia entre la oferta y la demanda de dinero. Y la oferta de dinero está aumentando, aumentando, aumentando porque el gobierno emite cada vez más, el Banco Central emite cada vez más y además lo absorbe con la LELIQ, que ya sabés que va a tener que reemitir el año que viene el 30 y pico %, simplemente para pagarlas. Y la demanda de dinero se está contrayendo, contrayendo, contrayendo. Entonces, ese es el veneno que tenemos. Además de todos los problemas institucionales, además de los disparates de nuestras regulaciones laborales, además de todas las cosas que nos contaba Aldo. Si alguien viniera un marciano y mira la política monetaria que tenemos en Argentina, el Banco Central usa los pocos dólares que tiene para mantener quieto el dólar, pagando una tasa que es del 30 y algo %. Explícame cómo cerrás eso. ¿Cómo haces que coincida? ¿Cómo haces que eso tenga un equilibrio? Entonces, desde un punto de vista micro, no solamente macro, las empresas y las familias están en una situación catastrófica. Si tenés un pesito y crees que el dólar se va a quedar quieto, no lo gastás, por lo tanto no reactivás la economía. Si tenés deuda, es inviable absolutamente pagarla, porque no se reactiva la economía y porque la tasa de interés es altísima. Entonces nos hemos metido solitos en un brete fenomenal. Ojo, este brete venía mucho más chiquito, pero ya empezó con cuando Vanoli era presidente del Central. Continuó con otras gestiones del Central, había empezado a bajar, estábamos más o menos bien hasta el 2018 y bueno, ahora es lo que es. O sea, nosotros estamos preocupados por una crisis macro, créanme que la crisis micro es mucho peor. Ahí eso tenemos que ver cómo cada uno de nosotros logra solucionarlo. Gracias, Diana. Aldo, tenemos a Lili Materi que pregunta, me interesa saber cómo van a implementar los cambios necesarios para modificar el diagnóstico que están planteando, es decir, todas las cuestiones propositivas, ¿no? Claramente no la va a implementar este gobierno, porque no cree en eso, ¿no? Por eso ahí yo difiero un poquito, porque uno, ¿qué entiende por plan, no? Yo creo que plan es tener un objetivo e ir a alcanzarlo. Volviendo a mi ejemplo del médico, el médico tiene un diagnóstico y tiene la medicación que él considera que es la adecuada y el tratamiento que él considera que es adecuado para sacar adelante este país. Nosotros, después de ver al chamán actuando, podemos decir, este tipo es un ignorante, ¿no es cierto? Tiene el diagnóstico equivocado y lo va a terminar matando al paciente. Pero esa, la verdad, es nuestra visión. Probablemente el chamán piense lo mismo de nosotros, ¿no? Así que, por eso yo decía que creo que ellos no tienen necesidad siquiera de anunciar un plan, porque si el Estado es el que genera el crecimiento lo generan ellos. ¿Para qué me van a anunciar a mí qué quieren hacer, ¿no? Lo notable es que repitan las mismas pócimas una y otra vez, y eso demuestra que nuestros políticos y nuestros economistas, cuando llegan al gobierno, los debe picar un bichito que los vuelve dioses, ¿no? Entonces, con todo lo que antes no funcionó, resulta que ahora va a funcionar porque ellos lo van a hacer bien. Los otros lo hicieron mal, ¿no? Y no porque antes estaba mal. Por eso vemos que ya vamos por el cepo número 25 en 80 años,
algo de tropezar con la misma piedra debe haber, ¿no? Y de este idiosismo. ¿Cómo se hace para implementar esto? Claramente con un nuevo gobierno. Tendremos una oportunidad quizás en el 2023, como dice Iván. Sin lugar a dudas yo creo que va a haber un cambio de gobierno. Si el gobierno que va a venir será, como por ahí es peronista también y no creen estas cosas, los peronistas son bastante hábiles para sacar de la galera el conejo que nosotros queramos, del color que nosotros queramos y lo votamos, ¿no? O por ahí es un gobierno que viene realmente con la vocación de resolver las cosas. Yo creo que vamos a empezar mal ya para hacer un programa como el que nosotros planteamos, porque era más fácil hacerlo cuando asumió Cambiemos, ¿no? Porque antes venía el médico y el chamán, ¿no? Te decía todo lo que ibas a hacer y claramente vos decías, bueno, el paciente se va a morir. Yo lo que tengo que estar es lo más lejos posible del paciente, ¿no? En cambio ahora vino un médico que te dio el diagnóstico correcto y te dijo cuál era el tratamiento, ¿no? Y resulta que después no lo hizo, no lo trató y el paciente se le murió, ¿no? Entonces, claramente ahí vamos a tener un problema. La credibilidad que va a generar un próximo gobierno que diga que tiene este diagnóstico y que además tiene el tratamiento correcto va a ser mucho menor. Eso que implica que el crédito que va a estar disponible para la Argentina va a ser mucho menor. Conclusión, lamentablemente, lo que tengamos de financiamiento por la ganancia en confianza es lo que va a permitir, o se permite, y por eso fue una lástima que perdiera la oportunidad del anterior gobierno, permite justamente minimizar los costos de hacer las reformas que están pendientes, ¿no? Eso va a ser un problema sin lugar a dudas. Lo otro que yo creo que el próximo gobierno tiene que entender es algo básico que no lo entendió ningún gobierno hasta ahora, que es cierto, tiene un costo político el hacer estas reformas estructurales, o sea, hacer este tratamiento al paciente va a tener costo político, pero ¿qué es costo político? En definitiva, ¿no tuvo más costo político no hacer el tratamiento para el gobierno de Cambiemos que perder las elecciones en el 2019? ¿No es el peor de los costos políticos? Y ese peor de los costos políticos es el que va a pagar este gobierno, por no hacer lo que tiene que hacer. Con lo cual, si uno entiende eso, bueno, ya un poco se te van abriendo las puertas. Hay que reconocerle al gobierno de Cambiemos, por otro lado, que claramente recibió una situación compleja que el próximo gobierno no va a tener, ¿sí? El país iba a una crisis, ¿sí? Eso es una realidad. Si hubiera asumido Scioli, 2016-2017 ya hubiéramos volado por los aires, pero no, asumió Macri, que despertó credibilidad. Cambiemos, no venían a hacer lo que había que hacer. Entonces, eso demoró que caigamos en una crisis, pero la crisis, si no, se hubiera dado mucho antes. Y en ese sentido, estar en medio de una crisis, ¿no? Porque ¿cómo lo convenzo yo a la gente que encima ellos dijeron está todo fenómeno cuando asumieron? ¿Sí? ¿Cómo convenzo a la gente que haga sacrificios si está todo fenómeno? No, es difícil eso, ¿no? En cambio acá, cuando estemos todos, que el agua nos pasó hace rato y nos estemos ahogando, y supongo que cuando alguien pide un sacrificio lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a estar mucho más predispuestos como sociedad a hacer los sacrificios que haya que hacer. Yo creo que esa es otra ventaja que va a tener. Esa ventaja va a tener el gobierno que viene, que no la tuvo, realmente eso le jugó en contra al gobierno de Cambiemos. De todas formas, tiene que haber este aprendizaje, porque si el próximo gobierno no hace el tratamiento, lo que vamos a tener es, como sumo, 2 años de recuperación, como sumo, con suerte, y vamos a tener otra crisis. Esto es como un corredor, ¿sí? Que vos le pones un tipo al lado, ¿no? Al entrenador, va a correr a la maratón, le pones un tipo al lado, que es el entrenador, se sube a la bicicleta el entrenador para acompañarlo, y atrás tiene una carretilla llena de piedras, al tipo le pusieron una mochila, y cuando va corriendo le va echando piedras, ¿no? Es nuestro sector productivo ese, ¿no? Y le va echando piedras, y claro, al principio corre, después camina, después se agatea, ¿no? Le seguimos echando piedra, al rato queda esparcido ahí en el piso, ¿no? Y entonces echamos al entrenador, ¿no? Y entonces viene el otro entrenador, le dice, mirá, flaco, dale con fuerza, vos podés, qué sé yo, bueno, lo convence, se levanta el tipo, le seguimos echando piedra, le sigue echando piedra, el nuevo
entrenador y vuelve a desparramarse en el piso, dio, no sé, 20 metros, 30 metros y queda desparramado. Entonces después llamamos a otro entrenador, lo echamos a este, y resulta que este viene y dice, ya sé cómo lo resolvemos. Le vamos a meter una pichicata y va a ver cómo se levanta y gana la maratón. Entonces le pone la pichicata al tipo, el tipo se levanta, da 4 o 5 pasos y se muere. Es así. Pero porque el problema es que no le sacamos la mochila. O sea, queremos que las cosas cambien y sí, tenemos todos estos problemas que dije hace un rato y no le sacamos la mochila. Es el peso lo que está agobiando a nuestro sector privado productivo y lo lleva de crisis en crisis. Y va a haber una oportunidad seguro. Gracias, Aldo. Son las 8:11, vamos a tratar de meter 2 o 3 preguntas más como para aprovechar los que los tenemos. Sí, Diana. Déjame contestar una del bono centenario que se paga, que dice que todavía nos quedan 82. Mira, ese es un tema interesantísimo, un poco odioso, pero sorry, soy profe de finanzas, así que el bono centenario tenía un costo, una tasa de interés, 7%, pero no tenías que pagar capital. Entró en la reestructuración, no es correcto eso de que quedan 82 años más para pagarse. Hubiera sido un negocio, porque cualquier cosa que yo te diga, préstame $100 y te los devuelvo dentro de 100 años, obvio que el capital vale cero. El punto aquí no es considerar valor presente neto, sino que se trajo junto con el resto de las reestructuraciones. Y el costo financiero que vamos a tener por ese bono, que sufrió un fuerte castigo en el capital, o sea, tuvo una quita muy importante y una caída en la tasa muy importante, pero el monto total que tenés que pagar ahora es más que antes. Antes pagaba los intereses, 7, y ahora lo que tenés que pagar en los 10, no me acuerdo si este fue lo que estuvo en 12 o 15 años reestructurado, más tasa, es más de 7. Así que financieramente no fue una buena decisión haberlo reestructurado. Por otra parte, comprendo al gobierno, a mí no me gustó la reestructuración, pero no podés reestructurar casi todos los bonos y ese haberlo dejado afuera. Así que se entiende por qué lo tuvieron que hacer, pero no fue un buen negocio. Nada, un comentario simplemente porque vi ahí que decían que todavía queda bastante tiempo para ese. Gracias, Diana. Iván, acá 91, 69, 16, 10, 94, te pide básicamente la bola de cristal, pero si querés hacer algún comentario, porque dice, Iván, objetivamente, economía post-pandemia, ¿cómo la ve usted? Tenemos la economía post-elecciones, la economía post-pandemia, no sé cómo la verás, Iván. Sí, es una pregunta difícil, ¿no? Digamos, estamos tratando de hacer el ejercicio de qué pasa acá en noviembre. No sé cuándo terminará la pandemia, no sé cuándo terminará en Argentina, que venimos más atrasados que los países desarrollados. Pero para intentar contestar, me imagino un retorno a la normalidad gradual y lento, pero que de a poco va a ir ocurriendo, ¿no? O sea, no hay una respuesta para eso, la verdad que no, yo creo que nadie sabe qué va a pasar, pero sí podemos mirar un poco países que están empezando a superar, como por ejemplo Estados Unidos, y empieza a verse, por ejemplo, algunos bancos como el JP Morgan, algunas empresas grandes que están tratando de que por lo menos haya un retorno a la presencialidad parcial, y no dar marcha atrás definitivamente con la virtualidad, pero sí era algo intermedio. Yo creo que eso va a quedar en un punto intermedio. Se le armó cierto lío a Estados Unidos con eso, porque mucha gente que vivía en Manhattan, que es una ciudad cara, se habían ido a otras ciudades más baratas, trabajando remotamente, entonces cobraban un sueldo de una ciudad cara y vivían en una ciudad más barata, y ahora si tienen que dar marcha atrás eso, para algunos va a ser un problema. Pero del mundo post-pandemia, después seguramente empecemos a ver muchos países o muchos organismos internacionales que quieran estar utilizando muchos recursos para la próxima pandemia, que ocurrirá en 100 años, porque creo que el promedio que ocurre es cada 100 años. Con lo cual hay que evaluar el costo de oportunidad, ¿no? Digamos, estar gastando tantos recursos para algo que ocurre una vez cada 100 años, pero es muy difícil saber. No sé. Yo prefiero quedarme con que el dólar va a subir en noviembre o en diciembre. Esa es una de las variables que seguramente podemos ya tomar en consideración, Iván. Tenemos Aldo Agustín Lisiaga, que bueno, habla de las relics, de la base monetaria, y pregunta, ¿no? Preocupado, imaginamos.
termina en hiper y Bonex? ¿Hay manera de zafar? Ya hay una cuestión más individual, más personal también, incluso quizá la pregunta. Mirá, una crisis, yo como economista llego a dar proyecciones hasta justo el año en el que se profundiza la crisis, porque la verdad una crisis puede dar cualquier cosa, las variables, porque nadie sabe cómo la van a encarar, y aún sabiendo que no la van a encarar y que todo se va a ir al diablo, no sabes la reacción de la gente, ¿no? Como bien explicaba hace un rato Diana, vos del otro lado, o sea, la inflación, el valor del dólar, todo, ¿sí? Está definido en realidad por un mercado en el cual hay oferta, es cierto que es el Banco Central, pero del otro lado hay una demanda. Yo puedo llegar a intentar proyectar qué va a ser el Banco Central, pero intentar, dado como piensan estos tipos ahora, ¿no? Pero intentar saber cómo va a reaccionar la gente es imposible, ¿no? O sea, ¿cuánto van a dejar de demandar? Porque en definitiva, las hiperinflaciones no son un problema de emitir mucho. El problema está en que emiten durante mucho tiempo mucho, cada vez más, te estafan tanto que un día decís, yo de esta cosa no quiero más, ¿no? Y el día que vos dijiste no quiero más, lo que vos dijiste, el peso es basura, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la basura? Nada. Ahora midan el valor de cualquier cosa contra la basura. Es infinito, ¿no? Eso es hiperinflación. Cuando la gente dijo, chao, repudió la moneda porque no quieren que los estafen más. Puede pasar tranquilamente. El argentino ya viene con un bagaje histórico, cultural, ¿sí? Que lo pone a la defensiva, gracias a Dios, porque si no nos estafaría mucho más de los que nos pueden estafar desde el Banco Central, ¿sí? Para que nos hace ser muy rápido, más rápido que las lagartijas para defendernos del Banco Central, ¿no? Entonces eso hace que sea impredecible cómo vamos a reaccionar cuando veamos que la inflación empieza a escalar. Este año la inflación va a estar arriba de 50, el año que viene va a estar arriba de 60, y estamos hablando en mi escenario más optimista de todos, ¿sí? ¿Cuánto puede estar en el 2023? Ni me pregunten, porque hablar de 90, 100, cualquier cosa podemos decir. Ahí ya llegó mi posibilidad, por justamente esto, lamentablemente, que estamos hablando, ¿no? Y así que puede haber una crisis que realmente yo creo que va a ser de las más profundas de la historia argentina. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque encima no la van a saber manejar. ¿Y qué se puede hacer para evitarla? Olvídense, este gobierno, como decía hace un rato, es un chamán que realmente está convencido y que está curando al paciente con esta pócima rara que nunca funcionó, ¿sí? Porque parece que él mezcla mejor las cositas esas que ponen adentro de la gran olla, ¿no es cierto? Y ese coso va a funcionar ahora y antes no funcionó. Y no va a funcionar y vamos a terminar lamentablemente mal, ¿no? Mi esperanza simplemente está puesta en el recambio, ¿no? En el recambio de gobierno, y que los políticos hayan aprendido de este desastre que estamos viviendo. Si no, se va a volver a repetir la historia. Y esto no es un problema de que soy antikirchnerista ni nada, porque hablamos del gobierno de Macri. Bueno, en 2016-2017 nosotros decíamos, miren muchachos, si no curan al paciente, se nos va a morir, y que éramos anticambiemos en ese momento. ¿Sí? Y con Cristina Fernández de Kirchner éramos, ¿qué? Anticristinistas, ¿no? Decíamos lo mismo. No es un problema del nombre del médico, sino lamentablemente de que no hace las cosas que tiene que hacer para que el pobre señor se nos cure, ¿no? Gracias, Aldo. Sí, dame el privilegio. Una última reflexión, Diana. Sí, dame el privilegio de terminar, porque justo las últimas dos preguntas están, de casualidad, muy relacionadas. Una pregunta, ¿cómo se hace la crisis de confianza? Y otra persona hace una afirmación diciendo, estamos como estamos por habernos aislado del mundo. Luego hicimos el paso siguiente, que es alejarnos de la política económica, de la realidad. Y yo quisiera agregar que este gobierno se ha alejado de la gente. Si alguna duda tenían, ayer fueron los 200 años celebrar los 200 años del fallecimiento de Güemes en Salta. El presidente fue a Salta, y los que organizaron todo son tan
la palabra ignorante, que llevaron un montón de gente en colectivos de Buenos Aires, que además olvídate de la cuarentena, de las burbujas, aislarse, etcétera, llevaron un montón de gente y ellos pudieron entrar al monumento a Güemes y no los gauchos. Los gauchos de Güemes son una tradición que tiene 200 años. El poncho de Güemes tiene 200 años. El rojo y el negro tiene 200 años. Y no lo sabían. Y llevaron gente que desconocía completamente las tradiciones, que desconocía completamente las costumbres, además del riesgo de salud, además del costo que eso tuvo, ni siquiera fueron los propios salteños. Eso, digamos, nos alejamos del mundo, se alejaron de la realidad económica y están alejados de la gente. Para mí eso es mucho más fuerte. Yo creo que la gente puede entender un sacrificio, puede entender a dónde van, si te lo dice alguien que habla y piensa y es parte de tu mundo. Esta gente se ha alejado del mundo. Ayer fue un tristísimo, tristísimo ejemplo. Gracias, Diana. Ahí tenemos muchos agradecimientos de la gente que van llegando al chat. Gracias, Diana, gracias, Iván, gracias, Aldo. A los tres tuvimos a Diana Mondino, Iván Kachanowski, Aldo Bram. Ha sido realmente un panel de lujo, de economía post-elecciones. Nos animamos incluso a pensar en la economía post-pandemia, aunque nos cuesta imaginar la semana que viene en la Argentina. Así que ha sido un placer de mi parte. La gente ahí toda escribiendo en el chat, que se ha quedado hasta muy tarde en una jornada de viernes, sin duda alguna que el tema concitaba atención, así que Diana, Iván, Aldo, gracias de nuevo por sumarse en esta velada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos dando por finalizado entonces este evento que dijimos ahí organizado, auspiciado por los amigos, Cátedra Alberdi, Fundación Libertad, Fundación Global, Fundación Humboldt, Asociación Civil Río Paraná, Libertad y Progreso, Liberar, la Fundación Cívico Republicana y la Fundación Club de la Libertad, así que ahí nombrados todos los amigos, que tengan un excelente fin de semana, damos por cerrado el evento de hoy, buenas noches para todos. Buen fin de semana, buenas noches.